El motivo por el cual nosotros nos encontramos ahorita en la Plaza Bolívar es para invitar a todo el venezolano que vive en la isla de Aruba, que tenga su permiso y que pueda votar, que ejerza su derecho al voto, se presente aquí a la Plaza Bolívar para indicarle cómo tiene que votar ese día. Independientemente que sea digital o manual, nosotros lo vamos a orientar qué es lo que se va a hacer. Simulacro se trata de enseñar a la gente a votar, a familiarizarse con las máquinas. ¿Usted qué tiene hoy? ¿Las cartas de votación? ¿Qué se muestra? Tenemos los tarjetones manuales enseñando a la gente y también la tenemos digital para que la gente se asocie bien y cuando vaya a votar no vaya a haber ninguna equivocación. Sí, mucha gente, ha venido bastante gente a ejercer su derecho al voto, aunque es un simulacro, pero la gente está respondiendo. Así que los invitamos el día 28 de julio en el consulado a partir de las 7 de la mañana, ya estaremos. Vamos a tener un tordo a unos 150, 200 metros del consulado. Puede pasar por ahí también para recibir una orientación ese mismo día. Independientemente, nosotros preferimos la digital, pero bueno, ustedes saben que ellos son los que están mandando y ustedes saben cómo son esa gente, que ellos ahorita hacen lo que ellos quieran. Entonces, bueno, necesitamos salir de ellos, pues, en esta oportunidad. ¿Cómo es la reacción de gente? ¿Qué se prefieren? ¿Tienen algunas dudas, preocupaciones? No, la gente está clara, la gente está muy clara, ¿oíste? Mucha gente que está aquí en Aruba, que han venido a participar hoy, ya han votado nuevamente, anteriormente, y están claros en lo que van a hacer. Saben que se van a ir por el candidato Edmundo González. Dos candidatos, por lo menos dos candidatos que son visibles, que es Edmundo González y el señor Maduro. No, hay otros, pero que están acompañando con otros partidos, en alianza con los partidos, pero en realidad nada más hay dos. Y no hay duda de que Edmundo González va a ser el nuevo presidente de Venezuela para salir de esa dictadura, de esa desgracia que han puesto al país.